está muy arriba. Hemos tratado de colocar y solamente ahí está. Sí. Que hasta las últimas clases estaban más abajo, pero bueno, igual. Bien, el día de hoy vamos a hacer lo que es conducción o dirección y todo lo que esto implica. Cuando ustedes vayan y estén de jefes en su centro asistencial, cuando ya estén haciendo su SEDUM, son varias de estas cosas que ustedes tienen que manejar. Probablemente como que les parezca un poco etéreo, pero cuando vamos poniendo los ejemplos, van a ver de que definitivamente va a ser parte de la vida del día a día que ustedes van a vivir, porque cuando estén haciendo sus SEDUM, ustedes van a dirigir o conducir un centro asistencial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es conducción o dirección? Esto se refiere predominantemente a los aspectos interpersonales de la administración o la gerencia. Dentro de estos temas vamos a hablar del liderazgo, es decir, ustedes al ser directores o jefes de su centro asistencial van a tener que ejercer un liderazgo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que decimos? El liderazgo es la habilidad para influir a un grupo de personas hacia el logro de metas, porque ustedes van a tener que cumplir sus objetivos o sus metas durante ese año de servicio social. Para esto se requieren habilidades individuales de autoconocimiento, es decir, que ustedes deben de conocerse cada uno en su forma de actuar, de expresión y de comunicación. Muchas de las veces recibimos comunicaciones, cartas, documentos, pero pensamos que cuando nosotros tenemos ocultas estas cosas vamos a tener mayor poder, y no es así. Cuando nosotros enseñemos, cuando nosotros comuniquemos qué es lo que pasa, es donde se va a ejercer mejor el poder. También van a tener la capacidad de enfrentar el futuro con confianza, osadía y flexibilidad. ¿Por qué decimos esto? Cuando somos jefes inflexibles, ¿no? Es que usted ha llegado tarde y queda suspendido, o usted no vino, pero déjeme explicarle que ¿no? Todas las personas tienen alguna razón. Ahora, es diferente si, por ejemplo, todos los días llegan tarde, entonces ahí sí tenemos problemas, ¿no? Pero recuerden de que debe de haber flexibilidad porque trabajamos con personas, ¿no? También la gente debe de observar que ustedes tienen confianza en las cosas que hacen. ¿Por qué? ¿Se imaginan un líder que no tenga confianza en lo que hace? No, pero sí, mejor hago tal cosa o hago tal otra, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser nuestro jefe, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener confianza y además osadía, ¿no? Tratar de hacer las cosas como deben de ser, sin miedo. Por eso también se exigen habilidades interpersonales para tratar con grupos e individuos y a la vez transferirles poder e iniciativa, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? El líder normalmente puede comunicarse con grupos, o sea, con las enfermeras, con las técnicas, con los nutricionistas, con los tecnólogos, ¿no? Pero también debe de poder y debe de comunicarse con las personas, porque no siempre son problemas todo de grupo, pueden ser problemas individuales, ¿no? De tal manera que puede transferirles poder e iniciativa. El jefe no debe de ser los jefes que yo puedo hacerlo todo, porque no hay nadie quien pueda hacerlo todo, porque no somos omnipotentes ni omnipresentes, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que uno transfiere poder? Por ejemplo, el jefe del centro a los jefes de servicio, ¿no? El servicio de medicina, al de laboratorio, a enfermería, ¿no? Entonces, les da poder para que puedan hacer las cosas y simplemente le informen al jefe qué es lo que está pasando en su centro. ¿Y cuáles son de los tipos de líderes que nosotros podemos encontrar?
Este es un resumen de resúmenes de resúmenes, en realidad, entonces solamente vamos a hablar de las cosas más importantes. Se dice que el liderazgo transaccional es aquel en que el jefe da algo a cambio de. Si usted cumple con los objetivos de número de pacientes que se le ha asignado, vamos a darle un reconocimiento a final de año, ¿no? Es algo a cambio de. Pero el líder transformacional es aquel que enseña con el ejemplo. Trata de que con su ejemplo haya una transformación en las actitudes, aptitudes y comportamiento del resto de su personal. A ver, no sé si alguien me puede decir algún líder que conozca con alguno de estos tipos. A ver, usted. Mahatma Gandhi. ¿Y qué tipo de líder era Mahatma Gandhi? ¿Por qué? ¿Qué hacía? ¿Dónde era líder Mahatma Gandhi? ¿Alguien sabe? ¿Ah? O sea, su país de origen, si no me equivoco, era de la India. Sí, Mahatma Gandhi fue un líder hindú, ¿no? Y él enseñó a su pueblo a reaccionar de una forma pacífica, porque en ese tiempo, ¿quién dominaba la India? El Reino Unido. Entonces, la India no tenía cómo enfrentarse ante el armamento del Reino Unido cuando trataba de alcanzar su independencia, ¿no? Entonces, ellos hicieron una revolución pacífica que finalmente tuvo sus frutos, ¿no? Él definitivamente fue un líder transformacional, ¿no? ¿Y quién me puede decir de algún líder transaccional? A ver, tú. Podrían ser, por ejemplo, los líderes de Sendero Luminoso, que más crean, como mencionan, ¿no? La teoría que es un equipo que se basa más en una relación de Ya. En toda la teoría del liderazgo hay líderes y antilíderes, ¿no? Antes esto era un seminario, entonces a veces los alumnos traían y ponían ahí varias fotos de los líderes y estaba, por ejemplo, Juan Pablo II al lado de Adolfo Hitler, ¿no? Entonces yo decía, pobre Juan Pablo, ¿cómo se sentirá estar al lado de Adolfo Hitler, ¿no? Y entonces les explicaba que hay líderes y antilíderes, ¿no? Si nosotros traspasamos lo que nosotros llamamos lo que es lo correcto y lo incorrecto, la ética y la no ética, lo moral y lo no moral. O sea, ¿qué pasó? O sea, Adolfo Hitler también tenía un pensamiento, no sé si alguien sabe sobre su pensamiento. Nacional socialista, ¿no? O sea, él pensaba de que todos los que vivían en Alemania, para que esa Alemania sobresalga, tendrían que tener todas las mismas oportunidades, ¿no? Pero ya después fue pensando de que no todos se iban a desarrollar igual y que habían ciertas características en la raza que hacía que fueran de repente mejores en X o Y cosas, ¿no? Pero finalmente perdió su brújula y el poder, ¿no? Enloquece y deforma los pensamientos. Y es así que después que él escribe, ¿qué escribió Adolfo Hitler? Mi lucha, ¿no? Después que él escribe Mi lucha,
que es una lectura muy agradable, empieza ya el genocidio, ¿no es cierto? Entonces ya todo lo que ganó lo perdió, ¿no? Si bien es cierto que en Sendero Luminoso sí podría ser de repente, pero ya estaríamos hablando de antilíderes, ¿sí? Entonces, definitivo yo no hablé de líderes y antilíderes en este momento, pero les hago esta aclaración porque ustedes lo pueden encontrar en cualquier documento, ¿no? O sea, se pierde él, ¿no? Por ejemplo, con nuestros presidentes, ¿son líderes, antilíderes, todos los que están en la cárcel? ¿No? Antilíderes. ¿Eran líderes? Sí, porque en su momento, por ejemplo, se me ocurre pensar en Toledo, ¿no? Mucha de la gente vio reflejada en su figura el peruano común y corriente de un pueblito, ¿no?, provinciano, y que, oh, wow, había ido Harvard, ¿no? ¿Y por qué no podemos ser todos así? Y sí, debemos de seguirlo, y qué bueno que tenemos ese presidente, ¿no? Pero después ya vimos, y antes de que incluso sea presidente, ya estábamos viendo algunos rasgos que no eran de un comportamiento de un líder. ¿Recuerdan ustedes qué pasó antes de que él sea presidente? ¿Perdón? Sí participó en la marcha, pero eso también estaba bien, ¿no? Porque queríamos llevar al poder a gente del pueblo, a la gente que es común. Tuvo un problema con su hija. ¿Recuerdan ustedes a su hija? No, tal vez porque ustedes no habían nacido, pero él tiene una hija, Saraí, y ella tenía 12 años en esa época. Y bueno, como siempre, pues cada político le sacan todos los trapitos al sol. La mamá le denuncia porque no le daba ninguna, o sea, nada para su alimentación, ni para su colegio, ni nada, ¿no? Y él, en lugar de decir sí, bueno, vamos a ver si efectivamente eres mi hija, y con tanto dinero que tenían en ese momento, pues simplemente hacía una prueba de ADN si es que pensaba que no era su hija, y si es que sí era, pues le daba, ¿no? Pero la mamá de Saraí fue muy hábil de repente y como que inculcó a la niña a hacer todo esto, y todos los días salía en la prensa que la mamá decía que era su hija, el otro que no era su hija, y pusieron a la niña entre dos fuegos, ¿no? Y eso no se hace, o sea, si no se hace con un niño, menos podría hacerlo uno con el hijo, que podría ser de uno, ¿no? Y pasó así como meses en esa discusión, ¿no? Entonces ya estábamos viendo de repente la calidad de persona, ¿no? O sea, ¿no? Pero como también muchos peruanos tienen hijos fuera del matrimonio, como muchos peruanos no pasan la alimentación a sus hijos, era como, mucha de la gente dijo, bueno, es como natural, ¿no? Algo que no es natural y en otro país es muy penado. Bueno, ahora ya también es penado en nuestro país, ¿no? Ya tienen pena de cárcel los que no pasan alimentación a los hijos. Entonces, vamos viendo pues algunos rasgos que ya los van sacando fuera de liderazgo, ¿no? Como ha pasado con varios de nuestros presidentes, y con mucha pena vemos que están en la cárcel, ¿no? Entonces ellos ya dejan de ser líderes y nosotros decimos que son antilíderes, ¿no? Básicamente, ¿alguien más? ¿Algún líder transaccional? Yo les comento que no existen líderes puros, normalmente son un poco de ambos, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, está de jefe, tiene que tratar de enseñar con el ejemplo, llegar al centro de trabajo el primero, irse el último que abandona el bote, ¿no?
y aparte también tratar de dar algo a cambio de, ¿no? Bueno, doctora, si usted cumple con los objetivos que nos estamos trazando, tantas cirugías por día, etcétera, vamos a darle un reconocimiento, ¿no? Y si se puede, pues un bono, ¿no? Pero si no, no. Entonces, generalmente es una mezcla de los dos, ¿no? ¿Y Jesús qué fue? ¿Transformacional o transaccional? ¿Perdón? ¿Y qué te parecería si él dice que me sigue tendrá vida eterna? Estás transformacional y transaccional, ¿no? Entonces, estas dos cosas tienen que jugar cuando ustedes estén al frente de un centro asistencial. Y aquí estamos pues viendo que para ser un líder tiene que tener algunos valores. Es una lista un poco más grande, pues yo traté en ese momento de elegir los que más me parecieron para poder ejercer una jefatura adecuada, ¿no? Y esto es que deben de tener confianza en lo que hacen, deben de tener una visión, es decir, hacia dónde voy a llevar a mi centro asistencial, deben de tener fe en lo que están haciendo, ¿no? Porque si no, ¿qué me mueve? Deben de hacerlo con pasión, ¿no? O sea, no como que es cualquier cosa, sino trabajo todos los días como que este fuese el último día. Debe de tener ética, que es muy importante, debe de tener energía, ¿no? No es lo mismo ver todos los días entrar a un jefe como, qué cansado que estoy, ¿no? A un jefe lleno de energía que entra a su trabajo o que de repente sea positivo, ¿no? Están yendo las cosas mal o de repente no tan bien y él ve la parte buena, ¿no? Es decir, ¿recuerdan ustedes esa parábola del vaso más que está a la mitad y el pesimista dice es que ya se está vaciando, pero el optimista dice ya lo podemos llenar pronto, ¿no? Entonces, un líder optimista debe de ser receptivo y comunicador. ¿Por qué receptivo? Porque siempre debe de estar apto para poder escuchar a los colaboradores, a cualquiera que trabaje en un centro asistencial. Puede ser desde el que limpia hasta su jefe inmediato de ellos, ¿no? Debe de tener y trabajar con estrategias. Las cosas no son simples, no es como un 2 más 2. Siempre se complican en esta vida, pero para eso tenemos que trabajar con estrategias. Debe de ser flexible, ¿no? Ya les había dicho por qué. Debe ser innovador y emprendedor. ¿Por qué innovador? Porque siempre podemos estar haciendo cosas nuevas, pero nada más no las tenemos que decir, sino las tenemos que hacer. Debe de ser capaz de apreciar. Siempre muchos de los jefes están viendo solo las cosas malas, ¿no? No llegó usted tarde, no hizo tal trabajo, ¿no? Pero un buen líder debe de poder apreciar no solo las cosas malas, sino también reconocer de alguna manera las cosas buenas que van ocurriendo. Debe de poder aprender, ¿no? En el día a día. Todos los días aprendemos algo, así sea de las personas que consideremos más simples. Y además debe de ser congruente, porque lo que dice debe de ser, debe de estar de acuerdo con lo que hace, ¿no? Porque no puede decir, tienen que llegar temprano, tenemos que empezar las consultas a su tiempo y el llegar tarde, ¿no? No sería congruente. La finalidad de un líder no es buscar su objetivo, sino el objetivo de la organización. Obviamente el objetivo del líder puede estar subsumido en el gran objetivo de la organización, pero nadie busca ser líder simplemente para traer cosas para ellos, ¿no? Beneficios para ellos, sino debe de poderse beneficiar toda la organización.
Y hay muchas teorías de liderazgo. Vamos a tocar algunas que me parecen importantes, como la teoría de las características, que dice que los atributos de la personalidad, sean sociales, físicas o intelectuales, ¿no? En este caso, por ejemplo, Toledo tuvo parte de esta teoría, ¿no? Igual Alan García. Alan García ganó su primer periodo cuando él tenía como 36 años y dice que fue gracias al voto de las mujeres, ¿no? Que fueron las que más votaron por él. También hay la búsqueda de las características comunes, ¿no? Nuevamente aquí podemos enmarcar a lo que es Toledo, ¿no? Características comunes de una persona en Perú. Y algunas características pueden incrementar la posibilidad de triunfar como líder, pero no garantizan el éxito, ¿no? Por ejemplo, ¿quién fue Ronald Reagan? ¿Quién? Cuéntame. Ronald Reagan fue uno de los presidentes de Estados Unidos, pero que antes que él sea presidente, él fue un actor de películas de cowboy y él tenía desarrollado una buena oratoria, un buen léxico y no sé qué, y entonces eso hizo que sus mensajes sean cortos, precisos y claros, ¿no? ¿Quién fue Margaret Thatcher? No leen nada. La dama de hierro, ¿no es cierto? Ella fue la primer ministra en ¿dónde? En el Reino Unido, ¿no? Entonces, ella por muchos años ejerció mucha fuerza en esto y, bueno, trajo muy arriba al Reino Unido, ¿no? Y Nelson Mandela, ¿quién? Nobody knows. Nelson Mandela fue el primer presidente de Sudáfrica negro. Sudáfrica antes estaba en el apartheid y estaba dominado también por los ingleses, ¿no? Entonces él, al igual que Mahatma Gandhi, luchó por la libertad de Sudáfrica. Y mucho ya después, ¿no? Hasta por los años 70, a inicios de los 70, a mediados de los 70, Nelson Mandela estuvo preso por la lucha de la independencia y posteriormente, al salir de la prisión, o sea, pudo ejercer y ser el primer presidente de Sudáfrica. Teoría del comportamiento. Dice que algunos comportamientos específicos hacen la diferencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Perú, ¿por qué elegimos a ver, ¿qué otros presidentes han habido? ¿Quién más? Por ejemplo, ¿qué pasaba con Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué pasaba con Pedro Pablo Kuczynski? Tenía un comportamiento diferente, ¿no? O sea, y eso hacía la diferencia porque era una persona que tenía mucho dinero, era exitoso en las finanzas, había sido ministro de Economía en otros gobiernos. Oye, mira, este tiene un buen comportamiento, sabe, ¿no?, sobre finanzas. Uy, ojalá que sí sea nuestro presidente para que nos lleve por un buen camino, ¿no? Y esto, por ejemplo, de los comportamientos implicaría que sí se pueden entrenar líderes. Y aquí viene una pregunta: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Entonces dice uno, ¿podemos entrenar líderes o no podemos? ¿No?
No, que los líderes nacen porque ya tienen algunas habilidades, ¿no? Entonces, sí es cierto que los líderes natos tienen que tener algunas habilidades, pero también podemos aprovechar de las pocas habilidades de algunas otras personas, y sí hay hoy en día escuelas de liderazgo, ¿no? Todo nació en California con Blanchard y Hershey, que hicieron unas escuelas de liderazgo, ¿no? Entonces actualmente sí se pueden entrenar líderes, y por ejemplo Alan García fue un líder entrenado en Francia, ¿no? Por eso su oratoria, por eso su facilidad de llegar con las personas, ¿no? Y parte de su desenvolvimiento en la política. Hay una serie de teorías, ¿no? Como de la Universidad de Ohio, donde dice que es una estructura de inicios. El líder define y estructura su papel y el de los seguidores en la búsqueda del logro de la meta. La consideración es probable que un líder tenga relaciones de trabajo con confianza mutua, respeto e interés por las ideas de sus seguidores, ¿no? El líder en este caso ve a sus seguidores, comparte con ellos sus objetivos, tienen relaciones de trabajo de mutuo acuerdo e interés, ¿no? Y entonces es más fácil ejercer el liderazgo que cuando se entra y tenemos una oposición, ¿no? Recuerden ustedes que cuando hay oposición no se puede trabajar fácilmente, y esto es muy importante. Cuando ustedes vayan a un centro asistencial, tienen que comunicarse con sus enfermeras, con todo su personal. ¿Para qué? Para que los apoyen en el logro de sus metas. Aquí en la Universidad de Michigan dice que los líderes están orientados al seguidor, ¿no? Y estos líderes enfatizan las relaciones interpersonales, ¿no? Pues tú vas a ser mi jefe porque tú eres mi amigo, tengo confianza en ti y tú me puedes ayudar a lograr mis objetivos. Hay líderes que están también orientados solo a la producción, en este caso, y se enfatizan los aspectos técnicos o laborales del trabajo, ¿no? No vamos a tomar todas, pero me parece que sí. Hay muchas teorías que no las vamos a tocar, pero sí las principales que les he estado diciendo, y nada más. Hoy en día se dice que el líder tiene que desarrollar algunos roles, como es el de diseñador, donde tiene el diseño de ideas de la finalidad, visión y valores, ¿no? O sea, él tiene que ver cómo es que va a llevar adelante su organización. Además debe de ser instructor en temas trascendentes para la organización. Pero doctora, él no va a saber todo de cirugía, lo que yo sé, no estamos hablando de especialidades, estamos hablando de administración en general. Y, por ejemplo, debe de saber instruir en lo que es un ROF, un MOF, en cómo deben de cumplirse con todas las actividades, cómo es que uno debe de estar involucrado para los objetivos, qué es la visión, qué es la misión de una organización a la que estamos sirviendo, ¿no? Pero a la vez debe de ser un servidor, es decir, tiene que tener una actitud de servir a la gente que dirige y servicio a la misión organizacional. Muchas de las veces cuando los jóvenes tienen poder o de repente ocupan cargos jefaturales, es como que yo soy muy importante, ¿no? O sea, y me ha tocado ver a mis alumnos, o sea, de pronto
estar en alguna gerencia y pasar y no, hola, ¿cómo está? Ay, doctora, perdón, ¿no? Pero una actitud que no es de servir, y nuestras instituciones de salud son de servicio. Dice que hoy en día debemos de tener una transformación gerencial. ¿Por qué? Anteriormente los líderes tradicionales tenían siempre una visión a corto plazo, ¿no? Que es como lo que pasa en Perú. Pero debemos de tener una perspectiva a largo plazo. No solamente debemos de trabajar para el hoy, sino debemos de planificar para el hoy y para el mañana. Debe de estar orientado a la misión. No, estaba antes orientado a la misión. Debe de estar orientado no solamente al trabajo que yo hago, sino también hacia dónde quiero llevar a mi organización. Antes estaba orientado al sistema, ¿no? O sea, es que el sistema no me deja hacer cambios. Pero hoy en día sabemos que cuando están orientados hacia el logro de las personas, hacia darle más importancia, como lo que ha ocurrido en Japón, ¿no? O sea, van a rendir más. ¿Por qué? Porque los seres humanos que trabajan en armonía, con buenas relaciones y con en un medio agradable, van a producir mucho más. ¿No? Aquí se controlaba a las personas, aquí deben de inspirar e innovar a las personas, ¿no? Por ejemplo, Europa ha seguido mucho del camino de Japón, ¿no? Cuando uno va a trabajar, no tiene que marcar en ningún reloj, ni nadie le está diciendo que tiene que venir a tal hora y lo están controlando, ¿no? Como lo que está ocurriendo en nuestro país, sino que cada uno sabe la hora a la que tiene que llegar y a la hora que tiene que salir, ¿no? No es de que, ¿dónde está el doctor? No, pues ya se fue. Óyeme, pero son las 11 de la mañana y sale a la 1. Ah, no, pues ya se fue, quién sabe, ¿no? Entonces, no se controlan, pero sí se inspiran y se innovan. Antes se administraban personas, ¿no? Hoy en día no, tratamos de que no sea una administración, que es lo que tiene que hacer, sino las personas deben de buscar que cumplir con sus funciones y además mejorarlas en el día a día. Cuando algo salía mal, se culpaban a los trabajadores. Hoy en día se comparte la responsabilidad, ¿no? Se dice mi gestión y mis colaboradores, ¿no? O para bien o para mal. Se acepta el status quo y aquí se reta el status quo, ¿no? Antes decía, pues así estamos, ¿qué le vamos a mover? Ya no podemos hacer nada. En cambio, hoy en día los líderes deben de retar, ¿no? Pero estamos así, pero creo que podemos cambiar, creo que podemos mejorar. Antes estaban orientadas hacia el mantenimiento del sistema, hoy en día deben de estar orientados hacia el desarrollo, ¿no? No podemos quedarnos donde estamos, el día a día va cambiando. Y si ustedes van, por ejemplo, viendo ahora lo de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos quedarnos con lo que teníamos hace meses? Tenemos que ver de ir cambiando. Siempre estaban centrados en reparar, ¿no? Oye, mira, pasó esto, pues hay que arreglarlo como mejor podamos. Incluso se arreglaban las historias clínicas, ¿no? Oye, va a entrar en un juicio, hay que arreglar, mira que este hombre no puso la hora donde atendió al paciente, le faltaba este examen, ¿no? Hoy en día ya no se puede hacer eso, ya está en la computadora y uno tiene que estar orientado hacia la prevención, ¿no? Entonces tenemos que decir cuáles son los puntos que se tienen que desarrollar en la atención de cualquier paciente y qué es lo que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Antes estaba orientados hacia la imitación. Ah, pues mira que en México está dando resultados tal forma de administración. ¿Y por qué no lo hacemos aquí?
hagámoslos igualito. No, porque no estamos en el mismo lugar, no estamos con las mismas personas, pero sí podemos de repente ver cómo son y debemos de ser originales, ¿no? Podemos hacer cambios, mejorar, implementarlo de acuerdo a nuestra realidad. Dice, hacer las cosas correctamente. Pues sí, vamos a hacer las cosas bien, pero aquí no, aquí ya desde un inicio se deben de hacer las cosas como deben de hacerse, correctas. Y finalmente tenemos algunas habilidades que deben de tener. A ver, chicos, sé que no han dormido, pero traten de estar despiertos. Habilidades técnicas. El jefe o el administrador debe de tener métodos, procesos y procedimientos ya aprendidos, ¿no? No puede alguien llegar a preguntarle sobre, doctor, ¿y ahora que va a haber la huelga, qué vamos a hacer? ¿No? Ya debe de conocer que tienen que haber piquetes, que tienen que haber negociaciones, ¿no? Etcétera. Tiene que tener la habilidad humana porque trabaja con personas y debe de entender que no todos los días las personas están del mismo modo, tienen lo mismo. De repente viene una doctora que acaba de separarse del esposo y quiere matar a todos los que encuentra a su paso, ¿no? Entonces, el jefe debe de tener la habilidad humana de entender a las personas, una habilidad conceptual de ver la imagen en conjunto, una habilidad conceptual. Uno debe de ver un centro asistencial en su conjunto. Muchas veces viene el jefe de emergencia y dice, tenemos problemas en emergencia, debemos ampliar emergencia, debemos tener más médicos y enfermeras en emergencia, y el jefe solo se aboca a un área, ¿no? No. Los líderes y los jefes de centros asistenciales tienen que ver todo el centro y cómo es que va a manejarse esto. Debe de tener una habilidad de diseño para poder solucionar problemas para que de tal manera toda la institución se beneficie. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre lo que es liderazgo? ¿Algo que haya quedado en duda? ¿Nadie? Después de la pandemia, los alumnos han quedado como casi nulos, ¿no? No participan, hay que participar un poco más. Y pasamos a un segundo tema. ¿Cómo es que yo hago que las personas que están trabajando en mi centro asistencial puedan cumplir los objetivos y que yo me he trazado, ¿no? Pues motivándolos. ¿Y qué es la motivación? La motivación es un proceso psicológico del individuo que activa, direcciona y hace que el individuo persista en determinado comportamiento. Es la energía causada por un conjunto de aspiraciones, de sus valores, desafíos y sensibilidades individuales. No todas las personas están motivadas por lo mismo, pero cuando nosotros vamos a ejercer una jefatura, tenemos que motivar a los trabajadores para que logremos los objetivos que nos hemos trazado, ¿no? Y también hay una serie de teorías de motivación, y la principal teoría de motivación es esta de las necesidades de Maslow, ¿no? Maslow dice que hay necesidades fisiológicas como vivir, comer, beber, dormir y reproducirse, necesidades de seguridad en las que nosotros necesitamos estar protegidos y seguros, necesidades sociales, debemos de tener afectos y ser miembros de un grupo, necesidades de estima y consideración, de sentirnos útiles y respetados, y necesidades de autorrealización, es decir, la necesidad de hacer el trabajo que nos gusta. Estos tipos de necesidades se reflejan en el día a día, ¿no? Todos ustedes han nacido, han vivido,
han tenido necesidades de seguridad con la madre, de sentirse tranquilos, seguros, necesidades sociales, de afecto, ¿no? Como por ejemplo ahora son un grupo de alumnos y si alguien se siente excluido se siente mal, ¿no? Necesidades de estima y consideración, cuando ustedes ya sean médicos, no, mira que sí, pues sí me va muy bien, mis pacientes me quieren, pero después de eso también hay algunas otras necesidades de autorrealización, ¿no? No sé si han visto ustedes aquí abajo una serie de pinturas. Entrando al Departamento de Salud Pública hay una exposición, ¿no? Una doctora está exponiendo. Ella está haciendo esto, cubriendo sus necesidades de autorrealización, ¿no? O sea, si bien es cierto se considera útil, es respetada en la universidad, a ella está haciendo el trabajo que le gusta, ¿no? Está dibujando y pintando. Y así todos ustedes pueden concluir sus estudios, su especialidad en lo que les guste, pero de repente alguien querría ser, pues sabe que a mí me gustaría patinar, ¿no? O patinaje, fotografía, u otro tipo de hobbies que les guste a cada uno de ustedes. Y Maslow la representó en una pirámide estas necesidades, ¿no? Desde las más básicas hasta las más complejas, ¿no? Y aquí está la autorrealización, ya hemos visto las de antes. Esta teoría de la jerarquía de Maslow es la base de muchas otras teorías, como por ejemplo la teoría X y la teoría Y, ¿no? La teoría X nos dice que a los trabajadores no les gusta trabajar, son flojos, les disgusta la responsabilidad y deben de ser obligados a rendir, ¿no? Pero la teoría Y nos dice que los empleados sí les gusta trabajar, son creativos, buscan la responsabilidad y pueden ejercer autodirección. Ustedes en el camino van a encontrar muchas de estas personas, ¿no? E incluso ahora, cuando ustedes están estudiando, hay gente que, ¡ay, qué pereza! No quiero, y estoy estudiando medicina, no sé ya por qué, porque mi papá, mi mamá, mi hijo, mi familia, que es de médicos, ¿no? O sea, puede ser eso, pero hay otros que sí les va a encantar y tienen voluntad de servicio y lo van a hacer, ¿no? Entonces aquí está la teoría X, ¿no? Como les decía, las personas les gusta trabajar, deben de ser reprimidos, controlados o hasta amenazados para lograr las metas. Las personas evitan responsabilidades y buscan dirección formal y la mayoría coloca la seguridad por encima de todos. En realidad, esta teoría no va con los médicos. A los médicos en general les gusta su trabajo, ¿no? Les gusta percibir su trabajo como algo natural, por eso es que cada quien ejerce o escoge la especialidad que le gusta, ¿no? Tienen autodirección, autocontrol, sin estar comprometidos con sus objetivos. Las personas pueden aprender a aceptar la responsabilidad y la habilidad de toma de decisiones se halla dispersa y no es exclusividad de los puestos gerenciales. O sea, ustedes cuando estén ejerciendo la jefatura en su centro asistencial, traten de compartir con sus colaboradores, ¿no? Y entonces hay algunas veces que la teoría de Alderfer dice que en general algunos tienen que ver solo con la existencia, o sea, con mis necesidades básicas y de seguridad. Otros que no, que tienen que ver con la relación, ¿no? Sentirse seguros en su lugar de trabajo, sentirse respetados.
Pero hay otro grupo que está en lo que es crecimiento, ¿no? Y tenemos que diferenciarlos y tenemos que motivarlos para eso. Como les digo, no vamos a hacer todas, ¿no? Porque no acabaríamos nunca, por más que he tratado de resumir. Solo las más importantes. La teoría del establecimiento de metas. O sea, es muy necesario que todos los líderes establezcan cuáles son los objetivos y metas claramente. Y dice, las metas específicas y difíciles llevan a un alto desempeño. ¿Por qué? Porque uno le va a decir al colaborador, solo dé lo mejor de usted y estoy seguro que vamos a poder conseguir los objetivos. Las metas específicas, es decir, cuando se conocen las metas, se van a incrementar el desempeño, ¿no? Si yo conozco, sé cuál es el objetivo, mi desempeño va a ser mejor que si no tengo claras mis metas y estoy trabajando como en la penumbra, ¿no? La retroalimentación conduce a un mejor desempeño. Si ustedes agarran y están con su colaborador y le dicen, doctora, me parece que su trabajo es excelente. Tengo que darle un reconocimiento por lo que usted está haciendo, ¿no? O sea, es igual como cuando ustedes les reconocen, ¿no? Con una buena nota de repente. Pero también hay una teoría de la intencionalidad y las expectativas. Los individuos o los colaboradores en un centro asistencial dirigen su comportamiento a alcanzar resultados que juzgan más atractivos. Ah, no, pero si yo hago esto voy a cumplir mucho más rápido con mis objetivos. Los incentivos de cualquier naturaleza influyen en sus intenciones. Ojo. Los incentivos no son motivaciones, la motivación es interna, ¿sí? Doctora, dé lo mejor de usted, yo sé que usted es lo mejor en cirugía y que ha desarrollado algunas nuevas técnicas, ¿no? La estoy motivando a que siga en ese camino. Pero yo también puedo ayudar a esta motivación con algunos incentivos. Doctora, sé que usted hace grandes esfuerzos por mejorar cada día la cirugía y hemos decidido darle un bono. El bono es no intrínseco sino extrínseco, de fuera, ¿no? Un bono. Los objetivos bien definidos y donde participan poseen fuerzas motivadoras, ¿no? Si yo sé a dónde quiero llegar, eso me va a motivar, pero si yo no sé hacia dónde, qué tengo que conseguir, en qué porcentaje, ¿no? Usted tiene que llenar el 100% de pacientes en el día a día. Entonces, bueno, trato de hacerlo, ¿no? Pero si no lo sé, bueno, ¿qué importa si hago no 20 pacientes, sino 15 o 12? No pasa nada. Teoría del aprendizaje. Estas tres teorías son muy interesantes y muy importantes. Los comportamientos explicados por sus antecedentes y consecuencias. Si usted no llega tarde, será suspendido. Después de 3 suspensiones, va a ser despedido, ¿no? Entonces tenemos que saber a dónde nos van a llevar los comportamientos no adecuados. Los comportamientos penados tienen menor probabilidad de ser repetidos que las conductas premiadas, ¿no es cierto? Obviamente, si yo digo me van a suspender, me van a despedir, no lo voy a repetir. Pero si, por ejemplo, me dicen, usted va, todos los que tengan asistencia al 100%,
y no lleguen tarde durante el año, van a tener una felicitación. ¿Qué va a pasar? Van a tener más probabilidad de ser repetidos. El refuerzo continuo constituye el medio más eficaz para la adquisición de un nuevo comportamiento, ¿no? Doctor, sabemos que usted siempre llega a tiempo a sus cirugías y eso nos tiene muy contentos, y las enfermeras han hecho un comentario: es el único, está el paciente y usted ya está allí, ¿no? Eso va a hacer que se adquiera un nuevo comportamiento. Y el refuerzo intermitente es la mejor forma de mantenerlo. Tampoco no les podemos estar diciendo: ay, qué bien, doctor, que está aquí, o qué bien todos los días, ¿no? O sea, eso debe ser de vez en cuando. Y ahora, incentivos, victorias y recompensas. En las personas motivadas por factores intrínsecos que se les adiciona una recompensa material, se puede lograr mejorar aún más su desempeño. Por lo tanto, es importante individualizar, ¿no? Porque no todos tienen un comportamiento idéntico. Se debe de enfatizar lo positivo, que es lo que les decía. No concentrar la atención en lo negativo, ¿no? No siempre debemos estar repitiendo: ay, usted siempre llega tarde, usted nunca hace tal cosa, porque entonces el trabajador se siente desmotivado. Y después de reprender a un personal, la reunión debe de acabar en elogio, ¿no? Doctor, sabemos de que usted frecuentemente llega tarde. Esperemos que no se vuelva a repetir, porque si no, aténgase a las consecuencias. Pero sabemos que usted es el mejor cirujano, doctor. No quisiéramos perderlo, ¿no? Lo he regañado, pero al final le he dicho que es el mejor, ¿no? ¿Alguna pregunta? Conclusiones. Los objetivos de una institución deben de incorporar intereses individuales. Las expectativas deben de ser tratadas individual y colectivamente. Desde el punto de vista organizacional se deben considerar dimensiones como objetivos desafiantes, ¿no? Deben de tener o gestionar recursos humanos que incluyan promoción, perfeccionamiento, gratificaciones personales y colectivas, y considerar necesidades y aspiraciones individuales, ¿no? ¿Por qué esto? Porque si yo, bien es cierto, le puedo decir: doctora, le vamos a dar un premio y su esposo es cirujano plástico, ella dirá: ¿para qué quiero un premio de 500 soles, ¿no? Pero si de repente ella está buscando hacer su especialidad o una subespecialidad, y yo le puedo decir: bueno, si usted cumple los objetivos, vamos a ver de ayudarla a conseguir su subespecialidad, ¿no? La autonomía de pensar y actuar aumenta las posibilidades de que una persona encuentre la mejor forma de contribuir. Y esto pasa en los médicos, ¿no? Recuerden que ustedes han sido seleccionados entre los mejores y que son líderes natos. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo está claro? Espero que así sea. En parte de la teoría, cuando se habla de la teoría Y, X, ¿es posible que un personal que está dentro de la teoría X llegue a ser teoría Y? Sí, claro. Si esa persona la cambias, la motivas, no, o sea, le haces ver que su trabajo es muy importante y que podría sobresalir, esa puede llegar a ser como Dios. Muy bien, vamos a ver lo que es toma de decisión.
decisiones y lo que trabajamos en el día a día, ¿no? La toma de decisiones es un proceso en el que hay que definir, analizar, juzgar, correr riesgos y conducir a la acción de parte de la gerencia. Las decisiones pueden ser programables y no programables. Todos ustedes en algún momento han tomado decisiones, ¿no? Decisiones, por ejemplo, ¿qué estudio? Medicina, derecho, arquitectura, ¿no? Y entonces ahí ustedes han visto que es un proceso en el que se debe de analizar, se debe de juzgar qué es lo mejor y correr un riesgo. Ustedes están corriendo un riesgo actualmente, ¿no? Porque están viendo acerca de su carrera y habrán algunos que digan, pues no era lo que yo quería, ¿no? Para esto hay muchas tomas de decisiones dentro de nuestro actuar en el día a día. Y para un gerente, para un jefe de un establecimiento, hay algunas decisiones programables y no programables. Las programables son totalmente previsibles y las no programables son novedosas, complejas y requieren de soluciones diferentes, únicas y creativas. ¿Un jefe o un gerente toma ambas o toma solo las programables o solo las no programables? Por favor, de paso que todos despiertan, vamos a decir, toman ambas, levanten la mano. Toman las programables, levanten la mano. Toman las no programables. Hay algunos que no han levantado, ¿eh? Ambas. Bueno, les comento que no es así. Las decisiones programables las toman los jefes de las unidades, los jefes de servicio. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos día a día, ¿no? Hágame el rol de geriatría de este mes. O quiénes son los que van a salir de vacaciones. Eso no tiene que ser el gerente. Pero las no programables, por ejemplo, cuando vino la pandemia, fue algo novedoso, fue complejo. Oye, ¿y mi hospital qué va a hacer? ¿Vamos a hacer COVID, puro COVID? ¿O COVID y normal? ¿Cómo hacemos? ¿No? No, pero solo va a durar 15 días máximo esta pandemia. Nunca habíamos tenido una pandemia desde 1920 que durara tanto, ¿no? Entonces, ¿quién tenía que tomar las decisiones? ¿Los jefes de servicio? ¿Los jefes de unidad? No, las tenía que tomar el jefe del establecimiento, los gerentes, ¿no? Entonces, no, esto es novedoso. Reunámonos con nuestros jefes, ¿qué es lo que piensan? Muy bien, tomemos esta decisión, ¿no? Vamos a hacer una área de COVID y otra área de no COVID, ¿no? Incluso en el Hospital Nacional pasó algo terrible. En un principio no se estaban atendiendo a los pacientes ni de cáncer, ni de diálisis, ni de nada, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? Entonces se tuvo que tomar la decisión que no iba a ser el Hospital COVID, pero sí iba a tener un área, ¿no? Entonces, eso, novedosas, complejas, no programables. ¿Y cuáles son las etapas para la toma de decisiones? Primero, nosotros tenemos que identificar y definir el problema al que nos vamos a referir, ¿no? O sea, de repente, ¿cómo es que voy a trabajar en la pandemia? Se debe de analizar y estudiar la información con escala de valores y normas de evaluación. Y eso era difícil en la pandemia, porque nunca habíamos tenido este tipo de virus, ¿no? Como por ejemplo lo que pasa en sarampión. Salud. En sarampión uno dice, se tiene que cerrar toda la manzana donde apareció, hay que hacer un barrido, hay que vacunarlos y hay que ver dónde está el inicio, ¿no? Diferente a cuando hubo la pandemia. Se deben de buscar alternativas de solución. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Quiénes van a trabajar? ¿Quiénes están en riesgo y no pueden trabajar? ¿No? Evaluar las alternativas. Oye, pero si nos quedamos sin médicos, porque hay un gran porcentaje de médicos que son
mayores de 60 y otros que tienen diabetes, otros que tienen hipertensión, otros que son obesos. ¡Wow! Nos estamos quedando con un 40% de médicos. Pues vamos a usar a los que están saliendo de la universidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? A los internos. Pues jovencitos, vénganse aquí porque a ustedes no les va a pasar nada, así es que carne de cañón, ¿no? Vayan a trabajar, ¿no? Y aparentemente se seleccionó la mejor, ¿no? Porque no han habido, aunque han habido enfermos con COVID, pues no han fallecido como lo que pasó al principio, que hubieron muchos mayores fallecidos, ¿no? Por comorbilidades sobre todo. Entonces, aparentemente se seleccionó la mejor, se aplicó la decisión y al evaluar los resultados, pues vimos, fue una buena toma de decisiones, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo les pagamos a estos chicos, ¿no? Que han dado su vida, porque no sabían ellos si iban a morir o no, porque no se sabía, era un virus que estaba reciente, ¿no? O sea, el que salieran así y no pasara nada fue una suerte, ¿no? Se evaluaron los resultados y aparentemente fue una muy buena toma de decisiones. Y entonces aquí tenemos algunos métodos alternativos para la toma de decisiones. El modelo satisfactorio dice que es un modelo para tomar decisiones donde la persona elige la primera solución que le resulta lo bastante buena, es decir, satisfactoria y suficiente, ¿no? Oye, pero pueden venir a trabajar muchos de los médicos o también podemos trabajar por vía virtual, ¿no? Podría ser. De racionalidad limitada, cuando los individuos toman decisiones a partir de modelos simplificados que incluyen las características esenciales de los problemas, pero no captan la complejidad, ¿no? Aquí en realidad no se captó la complejidad a la que nos estábamos sometiendo todos, ¿no? O sea, los jóvenes, ¿cómo iban a ser? Sí, muy bien, es cierto, ya fueron escogidos. ¿Y esos jóvenes no tenían padres, abuelos? Sí, ¿no? Simplemente, bueno, era fácil tomar algo como esto, ¿no? Una racionalidad limitada. Modelo favorito implícito. La persona que decide seleccionar implícitamente la alternativa que prefiere desde el principio del proceso de decisión y evalúa con prejuicios todas las demás opciones, ¿no? O sea, muchas de las veces decimos, no, pero está bien que vayan nomás los internos y los que están saliendo, ellos sí van a querer porque finalmente van a tener trabajo, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Todos tienen su trabajo, ¿no? Favorito implícito. Y el modelo intuitivo, basado en decisiones intuitivas y un proceso inconsciente producto de la experiencia depurada. En este caso no teníamos experiencia en la pandemia, pero sí hubo de repente una intuición, ¿no? En general, los americanos, por ejemplo, no trabajan con intuiciones, un poco diferente de los asiáticos que trabajan más con el modelo intuitivo, ¿no? Y no es malo. ¿Sus mamás con qué modelo trabajan? Intuitivo, ¿no? No vayas a esa fiesta porque me late que, ¿no? Y después cuando, mamá, ¿qué pasa eso? Te lo dije, me parecía que, ¿no? O sea, básico, ¿no? Les pongo estos ejemplos para que ustedes puedan recordar estos métodos alternativos, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, ¿o hay alguna? Pasamos entonces a lo que es conflicto. Y se dice que conflicto es un proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la está afectando negativamente o que está a punto de hacerlo. Y hay la teoría tradicional, la teoría de los recursos humanos y la teoría interaccionista.
La teoría tradicional nos dice que todo conflicto va a traer retraso en la organización, porque vamos a estar más abocados al conflicto que al desarrollo de la organización por la consecución de los objetivos. La teoría de las relaciones humanas nos dice de que somos seres humanos, no hemos crecido juntos, tenemos diferentes puntos de vista y por lo tanto nuestras relaciones hacen a veces que haya conflictos, ¿no? Porque yo quiero más de esto, de repente tengo más materiales, más necesidades, ¿no? Y esto hace de que haya un problema en este sentido. Entonces, aquí, nos dice que siempre van a haber conflictos, ¿no? Y en la teoría interaccionista nos dice que si bien es cierto van a haber conflictos, el conflicto es bueno. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a exponer nuestros diferentes puntos de vista y vamos a llegar a un punto superior donde todos van a salir ganando, ¿no? Y les comento, por ejemplo, ¿han leído ustedes La rana hervida? Es una pequeña, con un pequeño cuentito, ¿no? Les cuento, dice que, y la comparan con una organización. Tengo mi olla, te voy a preparar una sopa, pongo las verduras, ¿no? Pongo el fuego y pongo mi ranita adentro. La ranita va a estar feliz. ¿Por qué? Porque está en su agüita, tiene su comida, va a empezar a comer, el agua cada vez está más tibiecita y cuando de pronto no se va a dar cuenta ya es una sopa, ¿no? Ya es una rana hervida. Esto quiere compararse con las organizaciones en las que todo el mundo esté en su zona de confort. No pasa nada aquí, ¿no? Pero no se dan cuenta de repente que la competencia es mayor, que han habido cambios financieros, que no podemos seguir en el mismo rumbo, ¿no? En cambio, la otra ranita agarra, ¿no? Tiene la olla, tiene el agua caliente, pone las verduras y trata de meter a la rana. ¿Qué va a hacer la rana? Va a querer saltar, ¿no es cierto? O sea, va a querer defenderse. Y eso pasa con las organizaciones que están atentos, ¿no? O sea, van a querer luchar por conservar los trabajos, luchar por conseguir sus objetivos y ser cada día mejor. ¿Puede que haya conflictos? Sí, pero buscarán la forma de solucionarlos. Y aquí nos dice cuáles son las bases del conflicto, que pueden ser diferencias en los hechos que se dan en el día a día, diferencias en las metas, ¿no? Cuando las metas no están claras, diferencias en los métodos cuando no todos tenemos la misma forma de trabajo. Es por eso que el jefe debe de conocer métodos, debe de conocer sobre procedimientos, etcétera. Me refiero a todo lo que es administrativo. También pueden haber diferencias en los valores, ¿no? No, pero la lealtad me dice que yo no debo de traicionar a mi amigo. Pero ¿y la ética qué te dice? Que no está bien lo que mi amigo hace, ¿no? Diferencia en los valores, diferencia en las percepciones de cómo ven cada quien las cosas. Incrementan el conflicto, los prejuicios, sí,
Juego suma cero. Muchas veces entramos en un conflicto que no tiene ni pies ni cabeza y nadie quiere dar su brazo a torcer, ¿no? Entonces hay juego suma cero. Puede que haya digresión, ¿no? O sea, no todos están acoplados para hacer y conseguir los mismos objetivos. O hay cierta rigidez en la normatividad y sobre todo hay falta de confianza en nuestros compañeros. Y también hay dos tipos de conflictos, los conflictos funcionales, que es decir, que apoya las metas del grupo y mejora su desempeño, y los conflictos disfuncionales que perjudican el desempeño del grupo. Por ejemplo, un conflicto funcional. En mi centro de asistencial ocurría, por ejemplo, de que las enfermeras y las obstetrices trabajaban en una misma área. Estaba junto ginecología y obstetricia. Y muchas veces, no, es que esa era tu cama, no, es que no era mi cama, y esto perjudicaba a los pacientes, ¿no? Entonces fue un conflicto funcional. Finalmente fueron separadas en áreas diferentes, ¿no? Y entonces ya no era de que esta era tu cama, no, sino que cada quien tenía sus propias responsabilidades, es decir, se apoyaron las metas del grupo y se mejoró el desempeño de ellas. Pero hay también áreas disfuncionales, ¿no? Donde se perjudica el desempeño del grupo. Por ejemplo, para mí, emergencia en el hospital de Yanaguara sigue teniendo conflictos disfuncionales, ¿sí? La gente no sabe y no está preparada y tampoco les enseñamos qué es una emergencia, ¿no? Me duele la uña, pero no sé por qué, me he empezado a clavar mi uña y va, doctor, me duele la uña desde ayer, no sé qué, no me saldrá un hongo. Es que va, parece gracioso, pero va. O tengo mi uña encarnada en el pie, ya no puedo caminar. Señora, pero esa no es una emergencia. ¿Cómo no va a ser una emergencia si yo no me puedo poner mis zapatitos para ir a trabajar? No, señora, una emergencia es que un infarto, una fractura, una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Una caída, ¿no? Entonces, estos conflictos son disfuncionales, ¿no? O sea, y empezamos a aumentar los emergenciólogos, damos más consultorios, ¿no? Ahora se han puesto consultorios en emergencia de ayuda inmediata. Y la gente va por sus medicinas que les corresponde cada 3 meses. No he podido sacar cita. Me han dicho que aquí me van a dar mis pastillas para la presión, ¿no? Conflicto disfuncional. Las fuentes del conflicto pueden ser la existencia de políticas o normas ambiguas, ¿no? Esto, por ejemplo, está ocurriendo en lo que es la emergencia. Si bien es cierto que sí necesitábamos algunos consultorios, eran para evitar, por ejemplo, que una infección urinaria, un proceso respiratorio, de repente no tan grave, o sea, pudieran estar un poco mal los pacientes, y porque si los dejamos así podrían entrar en una sepsis, ¿no? Entonces, normas ambiguas con estos consultorios. Cuando hay comunicación insuficiente, ¿no? No se ha comunicado como se debe a los pacientes. Las personas desconocen lo que se espera de ellas cuando los objetivos no son claros. Cuando hay conflictos de jerarquía, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, no, pero el jefe de la unidad es el doctor? No, pero la enfermera es la que siempre va en representación al MINSA. Desacuerdo en valores, metas, actitudes y ética, como ya les puse el ejemplo. El uso o el abuso del poder, ¿no? Uso de los recursos. Muchas de las veces, no, pero es que a mí me correspondía
tener esta cantidad de sábanas y por qué le han dado más sábanas a cirugía que a medicina, no puede ser posible, entran en conflicto. Deficiencia de metas y objetivos. Cuando son metas muy bajas, la gente las cumple rápidamente y empieza a buscar en qué podemos distraernos, ¿no? Y finalmente entran en conflicto. Y esto pasa cuando hay interdependencia de las unidades, ¿no? La dinámica del conflicto. Puede que un conflicto aumente la cohesión. Por ejemplo, en el Hospital Honorio Delgado, por muchos años, todo el mundo, cada vez que había un nuevo director, no, que por qué lo nombra director, si él no sabe tanto, y los grupos se separaban. Hasta que a alguien se le ocurrió traer un director del Goyeneche al Honorio. ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible que traigan a alguien del Goyeneche, que se han creído? Si aquí todos estamos muy bien preparados, cualquiera de nosotros, o sea, cambiaron el discurso, ¿no? Cualquiera de nosotros puede ser director, ¿no? ¿Qué hizo esto? Que aumentara la cohesión. También surgen líderes en ese momento de conflicto, ¿no? Como surgió aquí en el Honorio. Claro, nosotros tenemos que hacerle la vida imposible a este doctor, vamos a presentar nuestro pliego de reclamos y vamos a hacer un paro preventivo si no lo sacan a ese director, ¿no? Pero también a veces pueden haber percepciones distorsionadas de la realidad o de lo que se quiere, ¿no? En realidad fue alguien que conocía realmente lo que es administración y buscó que hubiera esto, ¿no? Que hubiera estos conflictos para mejorar la cohesión de ese centro. Pero también a veces pueden aumentarse los estereotipos negativos, ¿no? Podría haber no resultado esto y podría haber resultado que hubiera una huelga y trataran de imponer a otro nuevo director, ¿no? Pero a veces en los conflictos se desarrollan puntos ciegos, o sea que nadie quiere dar su brazo a torcer y no encontramos una salida. El conflicto se puede estimular, reducirlo o resolverlo. Esto va a depender del tipo de conflicto y también del tipo de conocimiento que uno tenga de su organización. En este caso, por ejemplo, que trajeron un director de fuera, ¿qué se hizo? ¿Se estimuló, se redujo o se resolvió? Se estimuló el conflicto, ¿no? Para que todos vieran de que sí, cualquiera de ellos mismos pudieran ser directores. También se habría podido reducir, ¿no? En el conflicto, por ejemplo, de las obstetrices y de las enfermeras. ¿Qué se hizo? ¿Se redujo o se resolvió? En realidad, ya cuando se separaron en áreas muy diferentes, se resolvió. Pero al principio en Yanaguara solamente se hizo una fila de obstetricia y otra fila de gínico, ¿no? Y siguieron ocurriendo problemas, como por ejemplo una paciente de poscesariada se levantó, estaba en una ala con las otras posparto y veía que las señoras posparto se levantaban y se iban al baño. Nadie le dijo a la poscesariada que no se podía levantar hasta que pase tanto y que ahí tenía un timbre. De pronto se levantó la señora y la encontraron tirada en el baño, ¿no? ¿Por qué? Porque no le dijeron, señora, usted es poscesariada, no se puede levantar hasta tal hora, cualquier cosa toque el timbre. Simplemente ella vio, todos se levantan, pues yo me levanto, ¿no? Entonces, al principio solo se redujo. Pero ya después, cuando sí tienen áreas, y ustedes ya seguro que han encontrado en Yanaguara las áreas, los que han ido áreas totalmente diferentes, se resolvió el problema.
resolución del conflicto. En el conflicto puede haber dominación y supresión porque se puede forzar, suavizar o evitar y tomar decisiones por mayoría. Casi siempre esto es lo que predomina. Pero también puede haber una solución integrada del problema cuando hay consenso, confrontación y uso de metas superiores, ¿no? Entonces, los conflictos pueden ser funcionales cuando es constructivo, cuando mejora la calidad de las decisiones y estimula la creatividad y la innovación. Además, puede proporcionar un medio a través del cual se suelen discutir los problemas y liberar la tensión, fomentando un ambiente de autoevaluación y cambio, ¿no? Estos son los resultados, porque hay conflictos funcionales y disfuncionales. También hay conflictos funcionales y resultados disfuncionales, ¿no? Y cuando un resultado es disfuncional, son bien comunes las consecuencias destructivas del conflicto. Sobre el grupo de organización se encuentra retraso en la comunicación, no hay cohesión del grupo, se observa subordinación de las metas, priorizando la lucha interna entre los miembros. El conflicto puede detener el funcionamiento del grupo y amenazar la supervivencia de una organización. O sea, puede ser tan grande el conflicto que la organización caiga, ¿no? O sea, o se desintegre totalmente. ¿Qué está pasando ahora en salud? ¿Han escuchado algo? ¿Alguien ha leído algo? Por ejemplo, el gobierno está nombrando a los funcionarios de salud, ¿sí? O sea, este gobierno se ha repartido cosas. Por ejemplo, dicen que Acuña es el que tiene parte del movimiento de salud, ¿no? Pone a sus jefes, pone a sus gerentes, y hay una ley, 1666, ¿no? Pero sin embargo la Constitución dice que la seguridad social, todos sus medios son intangibles, ¿no? Pero no está sucediendo así. No sé si hicieron alguien seguridad social o creo que quitaron ese tema. La seguridad social no es del Estado, MINSA es del Estado. El Estado invierte en MINSA y en el CIS, pero la seguridad social es de cada uno de los trabajadores, porque todos los trabajadores aportan un 9% de su sueldo y no tendría el Estado por qué echar mano de los recursos de salud, ¿no? Sin embargo, lo está haciendo. Entonces, estos resultados que va a pasar van a ser desastrosos, puede detener el funcionamiento, ¿no? Y como va a estar en un caos, el Estado va a decir, como está en un caos, lo vamos a subsumir al MINSA, ¿no? Entonces va a tener el Estado como afrontar los gastos del CIS, ¿no? Sería un resultado disfuncional. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre conflicto? Bien, entonces vamos a entrar al último tema, que es la negociación, que es un proceso que dos o más partes intercambian bienes o servicios y tratan de llegar a un acuerdo. Y en el proceso de la negociación hay también varias etapas. La primera parte es la preparación y la planeación, ¿no? Por ejemplo, ahorita Salud va a entrar en huelga el día 9, ¿no? Entonces nosotros estamos poniendo, todos los gremios que están unidos, están poniendo qué es lo que se desea: mejorar la infraestructura, mejorar la implementación, abolir la ley 1666 para salud, ¿no? O sea, uno tiene que prepararse y ver cuáles son las negociaciones y cuáles son los intereses intangibles, que también pueden ser importantes.
había una negociación colectiva en que a los médicos y a todo el personal les iban a ir subiendo el sueldo paulatinamente. Pero si nosotros decimos a todo el público, no, es que queremos, estamos luchando en una huelga por nuestros sueldos, ¿qué van a decir las personas? Qué ociosos que son estos médicos, ganan un montón y todavía quieren ganar más, ¿no? Entonces, tenemos que tener una buena preparación y ya entonces vemos ahí también los intereses intangibles, ¿no? Que pueden ser importantes. Se tiene que definir las reglas de juego, quiénes van a ser los negociadores, dónde tendrá lugar la negociación. Habrá un procedimiento específico si se llega a un callejón sin salida y se intercambiarán propuestas o exigencias iniciales, ¿no? Entonces, una vez ya tenemos planificada la huelga, tenemos que ver, no va a ser el presidente ejecutivo con el jefe de los gremios el que va a negociar, o sea, siempre se mandan a otras personas que tengan conocimiento, tengan dominio de sí mismos para negociar y que conozcan sobre negociación y conflictos, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, si se llega a un callejón sin salida, se pasa todo esto al Tribunal Constitucional, como ya se han pasado otras veces, ¿no? Entonces vamos a ver en estos días, del 9 en adelante, y sí me gustaría que ustedes lo vean para ver cómo es que se lleva a cabo esto. Vamos a ver cuáles son las propuestas y las exigencias iniciales. Incluso uno puede decir, no, es que queremos un aumento de sueldo del 50%. Entonces el presidente ejecutivo puede decir, ¿están locos? O sea, ese presupuesto es demasiado, podríamos negociar en un 10% de aumento. ¿Cómo que 10%? Que es muy poquito. Tal vez, y ahí se va haciendo el tira y jale de la negociación. En un tercer punto tiene que venir la aclaración y justificación donde se intercambiarán las posiciones iniciales, se explicarán, se activarán, reforzarán y justificarán sus exigencias originales, ¿no? Dirán, pues no, definitivamente no pueden echar mano a los ingresos de salud porque eso es aporte de los asegurados y hay una ley que dice que son intangibles, ¿no? Se va a regatear y solucionar, es el momento del toma y da. Ambas partes tendrán que realizar concesiones, no sé en qué va a quedar. Y finalmente tendrá que haber un cierre e implantación donde se formalizará el acuerdo que se debe desarrollar los procedimientos necesarios para la implantación, ¿no? O sea, se debe decir dónde y cuándo se va a firmar un acta de acuerdo, ¿no? Pero durante toda esta negociación pueden haber juegos sumaceros, o sea, juegos que no nos llevan a nada, como una autoridad básica, respeten a la autoridad, les vamos a descontar, no sigan haciendo huelgas. Justo hoy yo me encontré a la salida del hospital con la secretaria de las enfermeras, me dice, doctora, tenemos miedo, mejor que no haya huelga. ¿Cómo? Pero si usted es la jefa. Es que, doctora, muchas de mis compañeras tienen miedo al descuento, ¿no? A veces son padre y madre y no quieren que les descuenten nada, ya tienen su sueldo a lo mismo, ¿no? Aquí también puede haber una coerción mental o física. Los descuentos es una coerción, ¿no? Puede haber una incapacidad para responder a qué va a pasar en la huelga. De repente el presidente ejecutivo no es el que va a decidir, sino los que están detrás de él, ¿no? Puede haber también una regla de la mayoría o una regla de la minoría, ¿no? O sea, en general siempre es regla de la mayoría la que da. ¿Y cuándo son juegos menor a cero? Cuando ninguna de las partes logra los objetivos, ¿no? Y entonces se dice, y la huelga continúa, ¿no? No sé si han escuchado ustedes, dicen, no, pero no esto. Y la huelga continúa. Bueno,
presentar el problema a una tercera persona que podría ser el Tribunal Constitucional, porque se está violando una ley, ¿no? Y también la utilización de las reglas de qué debe de ser y qué no debe de ser en el país, ¿no? ¿Y de qué es de lo que se trata? Aquí dice de los conceptos a las habilidades. Siempre se debe de empezar con una apertura positiva. Las concesiones deben de ser recíprocas y deben de llevar acuerdos. Las personas que van a negociar no tienen que ir totalmente negativas, no tienen que ir abiertas para poder negociar. Se debe de centrar siempre en los problemas, no en las personalidades, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, dicen, ay no quiero negociar con ese porque es un tal, un cual, no entiende razones, finalmente no llegamos a nada. O sea, siempre hay que estarse centrando en qué es lo que quiero ganar, no en la persona. Se presta poca atención a las ofertas iniciales, como les dije, ¿no? Uno agarra y dice, queremos el 50% de aumento, porque van a decir, no que 10, no que 40, no que 30, no, pues entonces solamente 15, o sea, hasta ahí. A veces las ofertas iniciales son un poco extremistas. Se enfatiza sobre todo las soluciones de ganar-ganar si las condiciones la apoyan. Busque una solución integradora donde ambos puedan salir y cantar victoria. Cree un clima franco y de confianza. Siempre las negociaciones que ustedes hagan deben de ser centrados en sus argumentos de manera directa, en un clima franco y de confianza para llegar a alcanzar un acuerdo integrador. Muy bien. Hemos terminado. ¿Preguntas sobre negociación?